Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 y preparo un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos solo jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. La porción que tenemos delante es bastante larga, así que vamos a hacer un esquema previo de los diferentes movimientos que encontramos en ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta 4, dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 hasta 26, la conversión de Jesús con una mujer samaritaria. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 27 hasta 38, la conversación de Jesús con sus discípulos. Y en Juan capítulo 4, versículo 39 hasta 42, es el contacto con los hombres de Samaria. El Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús pasó algún tiempo en Judea al comienzo de su ministerio. Este periodo no es recogido por los otros 3 evangelios. Durante este tiempo estuvo cerca de Juan el Bautista, y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento a los israelitas que venían a ellos, aunque el evangelista nos aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Desde algún tiempo en Judea, los fariseos habían llegado a conocer el éxito del ministerio de Jesús, que en ese momento bautizaba más discípulos que Juan. Seguramente esta nueva situación era comentada en Jerusalén, donde sería vista con cierta preocupación. Ni a los fariseos, ni tampoco a los líderes judíos les había agradado la popularidad que Juan el Bautista había alcanzado entre el pueblo. Pero su ministerio fue solo en el comienzo, porque como él mismo les había anunciado, había uno más grande que él, que estaba a punto de aparecer. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 25 hasta el 27. Así que una vez que los fariseos vieron el rápido ascenso de Jesús, debieron sentirse muy alarmados, porque en el fondo de sus corazones sabían que en la misma medida en que su ministerio crecería, ellos iban a perder mucha de su popularidad y influencia sobre el pueblo. Sin embargo, en vista de esta situación, fue Jesús quien dedicó a abandonar Judea. La razón es que él no quería entrar todavía en un enfrentamiento abierto con los fariseos y los líderes judíos. Así que decidió salir de su área de mayor influencia y regresar a Galilea, donde ellos tenían menos poder y presencia, y le era necesario pasar por Samaria. Antes de que comentemos este corto versículo, es importante que digamos algo sobre los samaritanios. Lo primero que debemos entender es su ubicación geográfica. En cualquier atlas bíblico del Nuevo Testamento, podemos ver que en los tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 3 regiones: Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la zona central en medio
de las dos. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritarios y galileos. Por ejemplo, los samaritarios eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritarios la podemos encontrar en el Segundo de Reyes, capítulo 17, los versículos 24 hasta 41. Ahí leemos que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de sus dominios y pobló las ciudades samaritarias con gente que trajo de otros lugares. Con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también religiosa, porque los pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas idolátricas que fueron incorporadas al culto de Jehová. Más tarde, cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad. Los habitantes de Samaria se opusieron a esta obra y fueron sus principales opositores. Esdras capítulo 4. Con el tiempo, ellos mismos erigieron su propio templo en Getsemaní y disponían también de ejemplares del Pentateuco, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando todos los demás escritos del Antiguo Testamento. Todo esto nos da una idea de por qué judíos y samaritarios no se trataban entre sí. Evangelio de Juan capítulo 9. Aunque de hecho no debemos entender simplemente que no se hablaban entre ellos, sino que habían un verdadero odio, arraigando en los corazones de ambas partes. Tal era así que cuando los judíos quisieron insultar a Jesús, le dijeron que era samaritario y que tenía demonio. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 48. Y como era de expresar, tampoco los samaritarios recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Recordemos el incidente cuando en una ocasión Jesús envió a algunos de sus discípulos a una aldea de Samaria para hacer ciertos preparativos y los samaritarianos no quisieron recibirlos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. A lo que los discípulos respondieron pidiéndole al Señor que cayera fuego del cielo sobre ellos y lo consumiría. El Evangelio de Lucas capítulo 9, los versículos 51 hasta 56. Debido a esta tensión en sus relaciones, cuando un judío quería viajar de Judea a Galilea, lo normalmente haría sería cruzar el río Jordán. Así este pasado vería y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar en Galilea. Por supuesto, este no era el camino más corto, pero así evitaban pasar por Samaria, lo que dada la hostilidad reinante, les evitaba muchos problemas y situaciones desagradables. Habiendo dicho esto, volvemos a nuestro versículo y vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, Jesús consideró que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la razón para ello? ¿Por qué no podía cruzar el Jordán como hacían otros muchos judíos? ¿Por qué era necesario atravesar Samaria? En vista de los acontecimientos que luego tuvieron llegar ahí y que este capítulo recoge, queda claro
que la necesidad expresada aquí estaba relacionada con su misión divina en Samaria y particularmente con una mujer samaritana que lo necesitaba. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El Señor llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Es difícil saber con exactitud a qué lugar concreto se refiere. Algunos han pensado que la ciudad era Sequem y por el libro de Génesis capítulo 33, los versículos 18 y 19. Sabemos que Jacob compró un terreno cerca de ahí, donde los huesos de José fueron sepultados por fin. José capítulo 24, versículo 32. Y embargo, por la historia sagrada no sabemos nada de un pozo que el patriarca daría a José. Y tampoco podemos estar seguros de que Sacar fuera Sequim. Una vez más, sería necesario que los arqueólogos avancen en sus investigaciones. Pero podemos fijarnos en otro detalle mucho más importante. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. De hecho, parece que estaba más cansado que sus discípulos, porque él se quedó a descansar mientras que ellos iban hasta la ciudad para comprar comida. Seguramente debemos pensar que el esfuerzo espiritual de enseñar, sanar y restaurar que hacía el Señor le producía un agotamiento que no sentían los discípulos, que solo eran observadores. Con esto el evangelista nos quiere hacer notar que su naturaleza humana era real. Y es interesante que en un evangelio como el de Juan, donde tantas veces se enfatiza la divinidad del Hijo, el evangelista se detiene constantemente para mostrarnos sus reacciones humanas. Por ejemplo, cuando nos dice que Jesús lloró antes de la tumba de su amigo Lázaro, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 35, y a su alma se turbó ante la eminencia de la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27, o su espíritu se conmovió ante la tradición de uno de sus apóstolos. En Juan capítulo 13, versículo 21, y tuvo sed cuando estaba en la cruz. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 28. Fijémonos además en otro pequeño detalle que también tiene cierta importancia. Observamos que Jesús envió a sus discípulos a comprar algo de comer en la ciudad. Por supuesto, esto no tiene nada de extraordinario, pero cuando unos capítulos más adelante vemos que el Señor multiplicó panes y peces para darle de comer a una multitud hambrienta, nos preguntamos por qué no hizo Jesús en ese momento un milagro similar para así no tener que esperar a que sus discípulos regresaran de la ciudad con comida y así calmar su hambre rápidamente. La respuesta es que el Señor no hacía milagros para satisfacer sus propias necesidades. Él se sujetaba al orden normal de las cosas y vivía como los demás personas. De este modo, nos enseñó también que Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros mismos debemos hacer y que el objetivo principal de sus milagros no es fascinarnos a nosotros la vida, sino mostrar su gloria al mundo. Vino una mujer a sacar agua desde una perspectiva humana.
Podríamos pensar que el único propósito de Jesús cuando se quedó solo en el pozo era el de tener un rato de descanso mientras sus discípulos compraban en la ciudad algo de comer. Pero él tenía otros planes. Había elegido la rutina de Samaria porque estaba buscando a una mujer que le necesitaba urgentemente y en su omnipresencia sabía que en aquella hora ella iría hasta el pozo a sacar agua. Según parece la hora sexta, no debía ser la más apropiada para ir por agua, ya que según nuestro pasaje, esta mujer era la única persona que había elegido ese momento del día para hacerlo. Es probable, que los demás preferían ir antes o después, cuando el calor del sol no fuera tan intenso, pero por alguna razón que tal vez luego podemos deducir, la mujer no quería compañía, algo que al Señor le convenía también para poder tener con ella una conversación personal sin que hubiera otras interferencias que le pudieran distraer. Así pues, vemos que el Señor estaba buscando a esta mujer y eligió el momento más adecuado para acercarse a ella. Así pues, aquí comienza un encuentro que nos puede servir de ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos. Notemos especialmente la forma sencilla en la que el Señor le expuso la verdad a la mujer. Le mostró su necesidad espiritual, despierto su conciencia y le contestó a todas las preguntas que inquietaban su alma, para llevarla finalmente a la fe en él, en el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Jesús le dijo, dame de beber. Cuando la mujer llegó aquel día al pozo, no sabía todavía lo que Dios tenía preparado para ella, pero se disponía a tener un encuentro con el mismo Hijo de Dios, que cambiaría su vida eterna. Jesús fue quien comenzó la conversación y curiosamente lo hizo pidiéndole un favor. Dame de beber. No cabe duda de que en ese momento la mujer se sintió importante. Ella era la que tenía los medios para sacar el agua del pozo. Es notable observar cómo Jesús se acercaba a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad y gloria, y menos mal que lo hizo así, porque de otra manera tanto la mujer samaritana como nosotros mismos hubiéramos salido huyendo del temor. Solo hace falta recordar el momento cuando Dios dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí y manifestó su gloria. Entonces todos quedaron espantando y temblando. Hebreos capítulo 12, versículos 18 hasta 21. Por esta razón, cuando el Hijo trataba con los hombres, encubría sus glorias bajo la débil apariencia humana, para así poder acercarse con facilidad al pecador sin atemorizarlo. Ahora bien, Jesús había perdido agua a la mujer, pero ¿quería la mujer darle de beber a este desconocido judío? Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. En la respuesta de la mujer se percibe inmediatamente la desconfianza reinante entre judíos y los samaritanianos. A esto hay que añadir la diferencia de sexos, porque la samaritana deja también claro
que ella era mujer. Y si eso no fuera suficiente, Jesús exaltó los convencionalismos sociales que eran propios de aquella cultura y que prohibían que un rabino judío pidiera algo a una mujer. Pero Cristo no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, ya sea que tenga su origen en la raza, la religión, el sexo o cualquier otro aspecto. La razón es que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Así que aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos. Por lo tanto, lo primero que la mujer percibió es que este judío no era como los demás. Él sí que estaba dispuesto a acercarse a los odiados samaritanianos y tener trato con ellos. De todas maneras, esto no sirvió para que la samaritana complaciera al Señor, dándole un poco de agua para su sed. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía una agua mejor que la de ese pozo y que él sí que estaría dispuesto a compartirla con ella. De esta manera, partiendo de agua material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, el don de Dios y el agua viva. Pero notemos cómo presenta el asunto. Comienza diciéndole, si conocieras. Hay cierto toque de ministerio que tiene como finalidad causa extraña en la mujer y obligarle a reflexionar. Es una forma de incitar a la mujer para que haga más preguntas y se siga interesando por lo que Jesús le quiere decir. Luego le habla, del don de Dios, porque la mujer desconocía el regalo de Dios. Podemos imaginarnos algunos de sus pensamientos en ese momento. ¿En qué consistiría este regalo? ¿Realmente Dios me quiere regalar algo? La vida es tan dura. Todo hay que ganarlo por uno mismo. Me resulta sospechoso que alguien me quiera dar algo sin recibir nada a cambio. Por último, le habla de sí mismo. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber. Aunque ella no tenía ni idea, Jesús, quien en aquellos momentos estaba hablando con ella, es el regalo de Dios al mundo pecador. En él Dios ha manifestado toda su gracia, misericordia, justicia, perdón, santificación a favor de los hombres. Tú le pedirías y él te dará agua viva. Cristo le estaba haciendo un ofrecimiento realmente importante a la samaritana. Y esto, a pesar de que ella se había negado a darle siquiera un poco de agua del pozo, al considerar la actitud de la mujer. Podemos sacar una opinión muy pobre de ella, pero si lo pensamos bien, así es constantemente con el ser humano. No negamos a darle a Dios lo que por derecho le corresponde de nuestras vidas, pero aún así Él sigue buscándonos para ofrecernos su regalo precioso, el agua viva. Y hasta aquí termino esta primera parte y la segunda las continuamos al próximo. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos das para vivir por toda la eternidad y para
que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a hacer la oración de salvación, repítenla conmigo. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es postrarse a sus pies y arrepentirte de tus pecados y confesarlo, y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en oración. Primero vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando el hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos los amados en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole la gracia al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto. Dios mío, tú sabes quiénes son. Pon tu mano en ellos, Señor. Restaura los matrimonios y sánalo, Padre. Dale ese amor agape y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que vuelvan ellos a enamorarse más profundo que cuando al principio se conocieron. También, mi Dios, te pido que le sanen los corazones quebrantados de los hijos, porque ellos sufren a ver los padres en conflicto, y que sean una familia unida como Dios manda. Pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la esclavitud, el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que coge en todos los países del mundo, Señor. Padre Santo, tú sabes quiénes son, Señor. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Rompe esas cadenas de la adicción de la droga y alcohol. Libéralo, Padre, porque solo tú lo haces libre. Y restáralo y sánale el cuerpo a todo ello, Padre. Son gente que ha sufrido, buscaron un refugio en el mal camino. Ten piedad sobre ellos, Padre Santo, y libéralos y sánalos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están en la cárcel y son inocentes. Señor, tú sabes quiénes son. Abre las puertas de las sendas de la cárcel, Señor, y libéralos como le hiciste a Pablo y Silas en las Escrituras. Que queden libres, Padre, y puedan ser
reunidos con sus familias en sus hogares, porque solo tú nos haces libre, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a hacer una oración para el pueblo de Dios y es de bendición. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, lo guarde, que tengan una buena noche, un buen amanecer y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.